En el capítulo 1, Apocalipsis, el Señor se presenta y el Señor le deja muy claro a Juan que Él está vivo. Y en ese momento Juan se ve sumamente confrontado con todo lo que está pasando y lo que está viviendo. Y es muy importante tener claro que el capítulo 1, el Señor le dice una frase: yo soy el alfa y el omega. Yo empiezo esto, yo lo termino. Acordémonos que Dios es el estratega, Dios Padre. Acordémonos que Dios Hijo es el creador. Y acordemos que el Espíritu Santo hace que las cosas sucedan, que las cosas se vayan dando. A partir del capítulo 2 empieza una especie de diagnóstico. Entonces Dios le dice a Juan, vea, la cosa está así. Yo estoy vivo, el mundo está en mis manos, yo tengo en mis manos todo. Lo que suceda a partir de ahora es porque yo voy a hacer que se den las cosas. Le voy a mostrar la iglesia, Juan. Las iglesias están así. Esta es la iglesia. Vamos a usar 7 iglesias que están en Asia Menor. Están allá, por el lado de Jacob, por el lado, no, más largo, están por aquel lado, porque dentro de más o menos, porque usted vio que en estos años el Imperio Romano iba a demoler todo lo que había en Jerusalén. Entonces la iglesia de Jerusalén no iba a ser un referente de la iglesia, no iba a ser un referente. Entonces viene Dios y le explica eso en el capítulo 2, 3 y le dice: la iglesia va a hacer esto. Cada iglesia tiene un candelabro, cada iglesia tiene cosas que corregir y las va a tener que corregir a través de toda la historia. El común denominador en la iglesia es la adoración, es la palabra de Dios. El común denominador en la iglesia es Cristo. Termina la parte de la carta a las iglesias, ¿verdad? Otra cosa importante: las cartas a las iglesias, la carta a las iglesias es parte de todo el libro, de todo el paquete. La carta a las iglesias no es que se le escribió una carta a la iglesia de Laodicea, se la mandaron y allá a los 4 o 6 meses le llegaron el poco de pergaminos con el resto del libro de Apocalipsis. No, cuando estaba todo armado, a todas las iglesias les llegó todo el paquete. Tenía que llegarles así, porque eso fue lo que el texto dijo. Porque el mismo texto dijo que cada uno escuche lo que el Señor dice a las iglesias. Quiere decir, me atrevo a decir, si no están de acuerdo conmigo, no se preocupen por eso. Yo me equivoco siempre y todos los días. Lo importante es reflexionarlo. Quiere decir que es muy probable que por las cosas que una iglesia es muy probable que una cosa por la cual una iglesia fuese amonestada hoy, ya no es amonestada, pero va a ser amonestada otra iglesia por eso mismo dentro de algún tiempo. Y así es como esto iba a evolucionar. Termina la parte epistolar, la parte de las cartas, y de un pronto a otro le dice Dios a Juan: vea, ahí hay una puerta. Volví a ver y había una puerta. Me llevaron a la puerta y lo que había era el trono de Dios. Dios lleva a Juan al cielo y le muestra el cielo y le muestra el trono de Dios. No como la gente en YouTube que dice que estuvo tomando café, salud, que estuvo tomando café con un ángel y que un poco de cosas raras. Bueno, le muestra el cielo, pero lo que le muestra a Juan es el momento en que 24 ancianos, 4 seres vivientes adoraban al que estaba sentado en el trono. Y recuerden que en ningún momento Juan dice: ese es Dios, ese es Jehová, ese es Yahvé. No lo dice, pero él sabe que estamos hablando del Padre. Está viendo la escena en el trono, la escena en el cielo. Los ángeles se inclinan, se quitan la corona. Vimos
vimos los 22, vimos las 22 posibilidades de lo que ha dicho la teología sobre lo que son los 24 ancianos. Eso lo analizamos tiempo atrás y es bien interesante. Estando en el cielo, de un pronto a otro, el Dios Padre tiene en la mano derecha un rollo, y ahora sí, ¿qué hacemos? Ese rollo no lo puede abrir nadie. Y el ángel dice, un ángel que está ahí dice, el cordero que ha vencido es el único que puede tomar el rollo y abrir los sellos. En el momento en que el cordero toma el rollo, los seres, los ancianos, también se inclinan ante él, delante de Juan. Y entonces Juan dice, ah, caray, o sea, el Hijo también es el Padre, el Hijo es el Espíritu, el Hijo también es Dios. Noten que la escena se llama la escena de adoración en el trono. Inmediatamente lo que vemos es a todos los seres y a los ancianos y a todo el mundo arrodillado ante el Cordero, igual que ante el Padre. Y Juan, yo les dije, los teólogos que han estudiado y que son preparados y que llevan años en esto dicen que el libro de Juan se escribe antes del libro de Apocalipsis. Yo les dije, yo creo que el libro de Juan se escribe después. ¿Por qué? Porque todo el libro de Juan, Juan se encarga de estarle diciendo a todo el mundo, Jesús es Dios, Jesús es Dios, Jesús es Dios, de mil maneras. Es impresionante, es impresionante. Y empiezan las cosas. Bueno, aquí en la parte de los sellos, iniciamos el asunto de los sellos y vamos viendo uno por uno los sellos. Pero cada sello, en el principio de los 4 sellos, aparecen cuatro caballos asociados con los primeros 4 sellos. Pero acuérdese que vimos cada una de las interpretaciones de por qué se ha dicho que los sellos. Y por ejemplo, don Juan Stan, que es una persona sumamente reconocida a nivel nacional e internacional, ya fallecido, escribió su último tratado sobre el libro de Apocalipsis. El pastor Eduardo Flores, un hombre que admiro muchísimo y respeto muchísimo, afirman que el caballo blanco es el triunfo del evangelio en el mundo. Pero resulta que el caballo blanco no puede ser triunfo del evangelio, porque estamos hablando, hermanos, estamos hablando de que cada sello tiene que ser abierto por el Cordero, y cada caballo y cada sello tenía en sí algo interesante. Entonces ya empezamos a analizarlo con alguna profundidad, y recordemos que vimos que el primer caballo, lo he puesto 3, 4, 5 cada caballo, y lo hemos visto, ya no lo puse más porque ya me van a decir, va a seguir. Dijimos que el primer caballo es engaño. Ahora, un punto importante, y es lo que hemos dicho. ¿Cuándo empezaron a darse las cosas que Apocalipsis estaban dando? Dijimos que, si se quiere ver desde una perspectiva futurista, no ha empezado a darse las cosas. Pero también no podemos negar que la peste negra mató 200 millones de personas. No podemos negar que solamente la guerra de Vietnam mató 3 millones de personas. No podemos negar que la guerra de 1915, lo que se llama la Primera Guerra Mundial, mató 11 millones de personas. O sea, no podemos negar las guerras, no podemos negar la pandemia del año 2020, no lo podemos negar. Entonces, una de las cosas que tenemos que entender es que el primer caballo, le explicaba anoche a los hermanos, el primer caballo lo que representa es engaño, porque es una figura de un caballo blanco que representa a un jinete con un arco, no con una espada, con un arco sin flechas, y que salió para vencer y seguir venciendo. Y el primer engaño empieza en el año 367. Hay un concilio en el cual se logra, en el 367 se logra poner en orden la Biblia, para decirlo así. Y eso fue maravilloso, pero el problema fue que eso quedó en manos de la iglesia romana. Y la iglesia romana empieza como el primer engaño. Y hasta el día de hoy, hermanos, amados, aquí en San Ramón, hace exactamente 15 días, la gente pagó no sé cuántos miles de colones por ir a ver un famoso profeta que viene de San José, que para peor es medio primo mío. Oiga usted, qué cosa más terrible.
Qué familita la de don Víctor. La gente pagó no sé cuántos miles de colones por ir a ver un profeta. Le ponían un brazalete VIP o brazalete dorado o brazalete para ir a verlo. En esta ciudad sucedió eso, para que un hombre nos dijera lo que iba a suceder. Hermanos, el primer jinete, el segundo jinete, el tercer jinete, el cuarto jinete, hemos dicho que es muy probable que podríamos hablarlo desde una perspectiva de que las cosas empezaron después o van a empezar después, pero es evidente que cada una de las cosas se ha ido dando progresivamente como una especie de bola de nieve, al punto tal de que estamos en el punto donde los mismos hijos de Dios, los mismos cristianos, para no decir los hijos de Dios, mejor digo cristianos, que es, voy a usar la palabra cristiano en minúscula, que hace referencia a una condición antropológica, a una condición social. Gente que cree en Cristo se mete a un lugar para que le cuenten y le digan el horóscopo y le digan lo que le va a pasar y le digan que Dios porque dicen lo mismo, le dicen que Dios le va a poner calzas de oro, que se le van a llenar las manos de escarcha. Le dicen que Dios lo va a llevar a las naciones y que el negocio le va a prosperar. Es más, lo tengo escrito. Lo tengo escrito. Véalo. Ahora verá. Si te ven llorando de pie, tu milagro ya viene. Si te ven medio baboso, recibe más. Si cuando te imponen manos orás, no ore, reciba. Si te caes, te empujan, te tiran agua, soplan y en la frente. Lo raro es que ninguna de las profecías que dicen es así. Ernesto, que dice el Señor que Dios te va a bendecir. Las profecías son en el micrófono, ¿ve qué raro? Ernesto, que dice el Señor que Dios te va a bendecir mucho en el negocio. Yo nunca he visto un pastor que dé profecías que hable sin micrófono. ¿Usted lo ha visto? Te ven llorando de rodillas, Dios ha escuchado tu oración y vencerás a tus enemigos. En 3 meses recibirás lo que no recibiste en 6 años. Es que me dicen amén y se llevan. Te ven hombre con dinero, Dios te levantará tus negocios, serás apoyo a ministerios. Normalmente se refiere a sí mismo y lógicamente se refiere a la unción del rey. No me pregunten qué es eso porque no tengo tiempo. Si eres músico, grabarás un disco, irás a las naciones y con solo cantar los demonios huirán, los enfermos sanarán y la gente se convertirá. Y con tanto apóstol y tanto profeta, los hospitales deberían de estar vacíos. La gente está en los pasillos en el hospital de Guapiles. Y Guapiles está así de profetas y apóstoles y sanadores. Te ven pobre, ni pierden tiempo en volverte a ver. No saben identificarte o no leyeron tu perfil en Facebook. Tenés algo pero no sé qué. Palabras utilizadas, unciones, decretos, tiempos, milagros, niveles y activaciones. Perdón, y la gente dice que es el poder de Dios. Vean. El sexto sello se abre. Y el sexto sello, lógicamente, Dios muestra su justicia ejecutando el juicio final. El sexto sello, se nos habla de un terremoto gigantesco, que eso no, eso es un vacilón de terremoto. Se cayó nada más un edificio de esos viejos. La luna de sangre, las estrellas cayendo sobre la tierra, me imagino que meteoritos. Las islas se mueven de su lugar, las montañas moviéndose de su lugar. El sol negro podría ser que el sol se oscurezca, el sol se apague, o podría ser la nube nuclear. La nube nuclear pone todo negro. ¿Y qué es una nube nuclear? De que la gente suelta, como hay guerras y cosas, la gente suelta una ojiva nuclear. A nosotros nos mandan una ojiva nuclear, a nosotros nos mandan un cachiruro nuclear y ya nos desaparecen. ¿Usted me entiende? El cielo se enrolla. Eso es rápidamente lo que vimos hace semanas atrás.
Sí dice la palabra que la gente estará llena de terror, que la gente tendrá miedo, y así arranca el capítulo 7. Pero el capítulo 7, acordémonos que no existe, que lo que existe es una continuidad de la escritura del apóstol para que nosotros podamos ir entendiendo todo el sentido, pero que al ponerlo por números y por capítulos, lógicamente esto lleva un orden. Vamos a empezar desde el último versículo del capítulo anterior, que dice: porque ha llegado, noten, ha llegado el día de su gran ira. Pero noten que el día de la ira, a ver gente, el día de la ira es el día específico del juicio, pero note también que venimos ya con todo el proceso de las pestes, venimos con el proceso de las guerras, venimos con el proceso de que la iglesia se iba a curtir, que las congregaciones y los grupos cristianos se iban a curtir. A ver, ¿por qué yo hago la diferencia entre cristiano y no? Porque Jesús nunca vino a la tierra a enseñar cristianismo. Escúcheme. Jesús no vino a la tierra a enseñar cristianismo. Jesús vino a enseñar vida en abundancia. Jesús vino a decirle a la gente que la vida que Él enseña es la única vida que existe. La palabra cristianismo con C minúscula significa una definición social que ubica a todo el mundo. Bueno, testigos de Jehová, adventistas, católicos, evangélicos. Jesús vino a enseñarnos que estamos llenos de pecados, y que el pecado nos va a matar, y que la vida no son solamente estos 70 años de aquí, que hay algo que trasciende. Jesús vino a enseñarnos que nosotros no podemos depender de nuestro propio corazón, porque nuestro propio corazón nos traiciona. Aquí el amén, por favor. Por favor, claro. Ok, vamos, 17. Capítulo 7. Pero entre el capítulo 6 y el capítulo 7, cuando ya viene el asunto y se va a desatar el terremoto y ya empieza el asunto y empieza el asunto a temblar, surge un ángel. Después de que esto, había 4 ángeles que estaban en pie sobre los 4 extremos de la tierra. Estos ángeles impedían que los 4 vientos de la tierra soplaran sobre la tierra o sobre el mar o sobre el árbol. Noten que el asunto estaba controlado. También vi que otro ángel venía por donde sale el sol, tenía el sello de Dios vivo en la mano. Con grandes voces llamaba a los 4 ángeles, los cuales habían recibido el poder de dañar la tierra y el mar. ¡Suave! Literal, véanlo. Literal. Reina Valera dice: no hagáis daño. El ángel se detiene, para las cosas. No hagan daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles. No toquen nada hasta que hayamos puesto el sello de Dios en la frente de sus siervos. Verso 4. Y oí el número de los que fueron marcados con el sello de Dios. Acuérdense quién tiene el sello, ¿verdad? Vean, me devuelvo. También vi que el otro ángel, vean qué interesante la escena, es un invento mío, lo digo yo, no lo está diciendo la Biblia, por favor, tenga criterio. Noten que dice ahí que pareciera que el Señor le dijo al ángel: uy, vea, Gabriel, corra, porque se me olvidó que había que sellar. Nótenlo que el ángel dice, sale corriendo. Vi que el ángel venía por donde sale el sol, tenía el sello del Dios vivo en la mano. El ángel venía con el sello. Y oí el número de los que fueron marcados con el sello de Dios. Fueron sellados 144,000 de todas las tribus de Israel. No lo voy a leer porque lo que dice ahí es que de cada tribu de Israel vienen 12,000 personas. Ahí dice eso. Pero hay un detalle. El orden en que están las tribus y los nombres no corresponden a los nombres que se mencionan en el Antiguo Testamento exactamente iguales, por algunas razones importantes. Por ejemplo, Judá, porque la tribu es el del Señor, porque la tribu que va primero es la tribu Rubén. Siempre Rubén va primero. Noten que ahí está José, lo ven abajo, José. Y siempre la tribu se le dio ¿a quién? A Efraín. Pero Efraín se puso a orar ahí a ídolos y a hacer loco. Lo sacaron de la lista final.
¿Por qué lo sacaron? No sé. O no lo sacaron, a lo mejor está en el cielo. Yo no sé. Pero la lista es una lista interesante. Ahora, algunas cosas de la lista son muy interesantes y no nos vamos a meter en el detalle de la lista porque la lista sí nos está mostrando algo. Y lo más importante es tal vez entender quiénes son. Porque si usted está entendiendo que van a ponerle en la frente 144,000 personas, estamos feos para la foto, porque solo en San Ramón hay 120,000 habitantes. ¿Quiénes son? A ver, la Biblia, sin echarle cuerpo, sin echarle nada, dice que son 144,000 judíos, varones vírgenes, que van a evangelizar durante la tribulación y que cumplirán con la promesa de la redención del remanente de Israel que está en el libro de Romanos capítulo 11 verso 26. ¿Y para qué nos está diciendo eso? Porque tenemos que quedarnos con esa perspectiva, tenemos que quedarnos con esto, porque esto es lo que dice el texto. Pero la interpretación simbólica, y aquí empezamos a darle vuelta. Dice que es la totalidad del pueblo de Dios representado, claro, en 144,000 personas. Y esta totalidad del pueblo representado se dan porque las listas que se están dando son listas, obviamente, son listas que no son iguales al original. Punto número 1. Punto número 2. En el Estado de Israel, que se fundó en 1948, hay únicamente 9 millones de judíos. En el mundo hay 14 millones. Quiere decir que la extracción de los judíos para estas listas, podríamos decir que no son necesariamente judíos que estén en Israel. Pero la teología bautista dice que son evangelistas que van a evangelizar después del arrebatamiento de la iglesia. Escogidos de los judíos en el remanente final étnico. Vean, a ver, no me tiren piedras, pero voy a explicar una cosa. Los judíos, hay 3 tipos de religión judía. La religión judía se divide en 3: el ortodoxo, el ultraortodoxo, el ortodoxo y lo que llaman el conservador. Ok, del conservador al ortodoxo y al ultraortodoxo. El ultraortodoxo no tiene celular, anda vestido de negro y se visten literalmente como dice la Biblia, se dejan crecer el pelo, se dejan crecer la barba. Por pareja ultraortodoxa, lo mínimo de niños que tienen son 7 mínimos. Los ortodoxos salen a trabajar, tienen trabajo y generalmente trabajan entre ellos mismos. Y los conservadores, bueno, claro, obviamente lo más importante, en el culto para las mujeres, en la sinagoga, por ejemplo, en este momento, todas las mujeres estarían arriba en el culto de las mujeres y los hombres aquí, ultraortodoxos. Y los ortodoxos. Los conservadores, en las sinagogas hay hombres y mujeres. Ahora, en el año 70 desaparece técnicamente todo. Se llevaron el templo, lo despedazaron, demolieron Jerusalén en el año 70. Los judíos se quedan sin lugar para adorar. Entonces los rabinos se inventan una serie de cosas, una serie de inventos que no viene al caso porque es largo, de cómo sustituir la adoración, al punto tal
de que el día de hoy ellos están pensando, ¿quiénes son ellos? Ellos son los ortodoxos, los conservadores y los ultraortodoxos que tienen que volver a levantar ¿qué? El tercer templo. Entonces, póngame atención. En 1948, cuando la Organización de Estados le regala a los judíos que no eran los judíos a los cuales estaban ahí para 1948, y la tierra tiene entre 2000 y resto de años. Originalmente ahí hay una mezcla de ¿qué? De arameos, de judíos, ahí están mezclados. Pero los judíos que les dan el territorio, que les dan el pedacito que les dieron y que fueron aceptados en ese momento, ellos cuando reciben el Estado de Israel, había un guerrillero que estaba peleando por todas partes tratando de sacar adelante a Israel, que se llama David Ben Gurión, el cual es nombrado primer ministro. Pero como el mundo, por la bronca de la culpa por haber matado 6 millones de judíos, necesitaba darle un hueco, un espacio a los judíos, les dan un pedazo de tierra como para darles atolillo con el dedo, amados hermanos, y al darles atolillo con el dedo, entonces se habla del Estado de Israel y dijeron, este va a ser el Estado de Israel, pero acuérdense que no hay Estado palestino, no existe. Vuélvame a ver, en 1948 le dieron a los judíos que venían del holocausto, de la Segunda Guerra Mundial, el pedazo de terreno que más o menos estamos hablando de, creo que es 1 millón y pico, no recuerdo cuántos se vinieron, había 1 millón y resto ahí. Pero los judíos que estaban y que se mezclaron con los que estaban, que eran ortodoxos y ultraortodoxos, nunca aceptaron el Estado de Israel. ¿Para qué les estoy contando esto? Porque hay una profecía en Mateo 24 que dice que cuando nosotros veamos la higuera florecer, no pasará esa generación 70 años, y adivinen en qué año se cumplen los 70 años del florecimiento de Israel. Año 2024. Israel está en guerra. Entonces, es muy delicado afirmar, es muy peligroso afirmar que Israel empezó a florecer en el año 1948 porque ellos nunca lo aceptaron. En cambio, la clase religiosa está tratando de volver a ser el tercer templo. ¿Qué valor tiene el tercer templo? Ninguno, solo para ellos. Vámonos. Después seguimos con esto y se los explico por qué. Porque es importante que entendamos que vamos a tener que analizar Israel hoy en este espacio de una manera donde podamos entender de qué se trata. La teología bautista dice que son evangelistas que van a evangelizar cuando la iglesia ya no esté aquí, son la gente que van a evangelizar. La teología pentecostal agrega un elemento más. Dice que son los judíos testigos, evangelistas, que van a evangelizar después del arrebatamiento en el periodo de la tribulación, escogido de los judíos del remanente étnico de Israel. Los van a sacar de Israel. La teología católica dice que no, que el número no tiene nada que ver, que no es un asunto literal, que se habla del total del pueblo de Dios, representan un modelo de las personas. Toda persona debe de prepararse para recibir al Señor estando pura y limpia. Esa es la teología católica, rarísima. Y lógicamente los testigos de Jehová, los testigos contra Jehová dicen que los 144,000 son personas de todo lado que van a reinar con Cristo el mundo. Y en el año, lo raro es que Teodoro Roosevelt, que fue quien inventó los testigos de Jehová, él viene inventando eso desde el tiempo en que él nació. Entonces él es uno de los 144,000. Es viejo más loco. Los testigos de Jehová dicen que son 144,000 testigos de Jehová que se van a salvar, que van a gobernar el mundo. Es un disparate la forma en que lo presentan. Son gobernantes celestiales
y que y hace poco dijeron que en el año 96 ya se había, ya 143.000, 144.000, ya. ¿Por qué judíos? ¿Por qué judíos? Ah, porque son el pueblo de Dios. No, cuidado, suave. ¿Por qué? Jacob es el hijo de Isaac. Isaac es el hijo de Abraham. Y Dios le promete a Abraham que toda la gente que crea en su palabra, van a ser parte de la nación y de su proyecto. Pero hermanos, la palabra de Dios nos muestra una parte de la realidad que cada uno de los patriarcas, digámosles patriarcas, fueron viviendo. Y durante la noche, Jacob se levantó y tomó a sus 2 esposas, a sus 2 mujeres esclavas y a sus 11 hijos y cruzó el río Jaboc con ellos. 11 hijos. Porque recuerde que Jacob es el papá de Israel. Cada hijo representa una tribu. Después de llevarlos a la otra orilla, hizo pasar todas sus pertenencias. Entonces Jacob se quedó solo en el campamento y llegó un hombre y luchó con él hasta el amanecer. ¿Por qué está pasando esta historia? Porque llegó la mamá de Jacob y le dice: Pito, ven acá. Su tata está, ya, su tata no es, su tata ya está, ya jala, ya está feo. Vaya para que lo bendiga. Dice: mami, yo no puedo ir para que él me bendiga porque el que le toca la bendición es al otro, el mayor. Le dice: no, aquí yo le hago tranquilo, aquí yo le hago una cosa y le pongo un poco de piel de cabra y ve hasta, vaya usted, como el otro era peludo, el otro era bien peludo, usted le toca, le pone el brazo así, entonces él va como ni ve ni nada, él va a pensar que es usted y lo va a bendecir. Y se va el huililla con la piel le toque y el papá lo bendice. Y cuando llega el mayor y dice: vengo por la bendición mía porque usted está a punto de irse, lo siento, ya bendije yo a uno de mis hijos. Y entonces el hijo que se quedó sin bendición le jura la muerte. El hombre sale en carrera y años después, para podérselo encontrar cara a cara, muerto de miedo, sucede esta escena que usted está viendo aquí conmigo. Cuando él sabe que el hermano viene, le dicen: su hermano viene con usted a encontrárselo, pero viene con 400 hombres. Sí, me va a matar. Entonces él separa los 2 campamentos y él se queda en un lado. Y esto es lo que está pasando. Después de llevarlos a la otra orilla, hizo pasar todas sus pertenencias. Entonces Jacob se quedó solo en el campamento. Y llegó un hombre y luchó con él hasta el amanecer. Cuando el hombre vio que no ganaría el combate, tocó la cadera de Jacob y la dislocó. Es esto. Vamos peleando toda la noche y luego me hace así con el dedo. Y ya me fregó, me quebró, ya está, no puedo, ya no, para estos años la gente creía que la fuerza de los hombres estaba en las caderas. Este hombre le toca la cadera y se la disloca. Y el hombre, ¡ay! Pues, ¿qué es esto tan raro? Si peleamos toda la noche y lo doy para acá y sudamos y para allá y para acá y para allá, y ahora sucede que me derrota con tocarme. Aquí hay algo raro. Este no debe ser un hombre corriente. Luego el hombre le dijo: suélteme, déjeme ir. Pues ya amaneció. Vean que esto se llevó tamaño rato. No te dejaré ir a menos que me bendigas, le dijo Jacob. Ajá, ¿cómo se llama usted? Y entonces le dice: yo me llamo Jacob. Contestó. Y este hombre, que no es un hombre, simplemente un hombre,
le dice, bueno, pues a partir de hoy ya no te vas a llamar Jacob. De ahora en adelante te has llamado Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. ¿Qué le mostró? Le mostró lo que está pasando hoy aquí. Toda persona en su vida va a luchar con Dios y con los hombres. Siempre, en eso estamos. Si fuera por usted, usted no se salva, porque es su lucha. Entonces fíjense, noten, Jacob no se queda callado, dice, ok, está bien, pero dígame cómo se llama. Ya me cambió el nombre, está bien, ya me puso Chucho y me llamaba Pepe, pero está bien, o sea, ¿por qué me cambió el nombre? ¿Quién es usted? Dígame cuál es su nombre. Y le dijo Jacob, ¿por qué me quiere saber mi nombre? Respondió el hombre. Entonces bendijo a Jacob allí. ¿De quién estamos hablando? Del ángel del Señor. ¿Quién es el ángel del Señor? El Señor. Jacob cae en cuenta de lo que está pasando y dice, ah, caray, o sea, pasé toda la noche peleando con Dios y Dios me cambió el nombre. Usted sabe lo que es si uno llega a la casa y le diga, ya no me llamo Federico, me llamo Pepe. Ya no me llamo. ¿Usted me está entendiendo la implicación que esto tiene? Para un judío su nombre era, claro, aquí no son judíos todavía, pero para toda esta gente sus nombres eran súper importantes. Jacob llamó a aquel lugar Peniel, que significa el rostro de Dios. ¿Por qué está usted aquí esta mañana? Porque usted ha visto el rostro de Dios. Eso sí, no se le olvide que para poder ver el rostro de Dios, Dios lo tiene usted que herir. No entendí, porque la única forma que usted va a depender de Dios es usted esté herido y usted no depende de usted. Esa es toda la explicación. Sigo. He visto a Dios cara a cara y sin embargo conservo mi vida. ¿Qué significa Jacob? Jacob significa impostor. Porque el chaval era jugadísimo. Era tan jugado que el día que nació, ¿qué iban a hacer? Eran gemelos. Y donde iba para afuera el otro, llegaron y le agarró el talón. No, espérese, yo salgo primero. Este fue el que cambió la progenitura del hermano por un plato de lentejas. Por eso es que es llamado impostor. ¿Y qué le pusieron? Le pusieron, ¿quién se lo puso? Dios, Israel, el que pelea con Dios y con los hombres y prevalece. Y le pone Israel. Pero es el papá de 11 hijos que representan las 12 tribus. Falta uno, ahí se viene de camino. Y es el inicio de algo. El profeta Oseas aclara qué fue lo que pasó. Dice, sí, luchó con el ángel y venció. Lloró, clamó para que lo bendijera. Lloró y clamó para que lo bendijeran. Vean qué interesante. Y dice el profeta Oseas que la cosa se dio en Betel. ¿Qué es Betel? Ahí hay algo importante. La cosa se dio en Betel. Se encontró cara a cara con Dios y habló con él. Los chiquillos me van a entender que es un portal, porque ahora los portales es lo que se usa para que la gente entienda que en el cielo se abre un hueco y se pasa a otra dimensión. Entonces el concepto de portal es fácil entenderlo así. Pero cuando dice el texto en Joel que la situación se dio en Betel, en el mismo lugar donde él ya había tenido una experiencia 20 años atrás, había pasado algo. Génesis 28:10, vamos. Mientras tanto Jacob salió de Beerseba y viajó hacia Harán. A la caída del sol llegó a un buen lugar para acampar y se quedó allí para pasar la noche. Jacob encontró una piedra donde reposar su cabeza y se acostó a dormir. Mientras dormía, soñó con una escalera que se extendía desde la tierra
hasta el cielo. Y vio a los ángeles de Dios que subían y bajaban por la escalera. ¿Me está siguiendo? ¿No trajeron palomitas o algo? Vamos como hasta las 5 de la tarde. Tienen que traer palomitas y galletas y todo. Vean, hermanos, esto pasó 20 años antes, en el mismo lugar. Se durmió y vio una escalera. ¿Qué es eso? En la parte superior de la escalera estaba el Señor, quien le dijo: yo soy el Señor, Dios de tu abuelo Abraham y Dios de tu padre Isaac. La tierra en la que estás acostado te pertenece, te la entrego a ti y a tu descendencia. 20 años antes. ¿Y qué fue lo que vio? En ese momento él se levantó y salió en carrera y agarró un poco de piedras y dice: en este lugar Dios me habló, y aquí se va a llamar este lugar Betel, casa de Dios, puerta del cielo. ¡Wow! Así se va a llamar este lugar, Betel. Y se fue. ¿Entendió? Nunca entendió. Pero vio lo que usted y yo disfrutamos. Vea, la interpretación del sueño de Jacob aparece 2800 años después. La interpretación del sueño de Jacob, Jesús lo revela. ¿Cómo es que me conoce? Se encuentra el principio exactamente el principio del ministerio de Jesús. Empiezan a llamar a los discípulos y entonces dicen: yo voy a ir a llamar a Andrés, a Natanael que está allá, Felipe, voy a llamar a Natanael porque Natanael es un buen muchacho y a este maestro le va a gustar entonces va a llamarlo. Y cuando va a llamarlo: ¿cómo es que me conoces? Lo presenta con Jesús y él le pregunta: ¿cómo es que usted me conoce?, preguntó Natanael. Y Jesús le dice: de ahí, Quique, porque yo te volví cuando vos venías, vos estabas ahí comiéndote un helado bajo un palo de mango y estabas vestido de camiseta azul. Pude verte debajo de la higuera antes de que Felipe te encontrara, contestó Jesús. Entonces Natanael exclamó: wow, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, el Rey de Israel. Y el Señor Jesús le preguntó: ¿estás creyendo esto porque realmente estás creyendo o porque te estoy diciendo lo que estabas haciendo? ¿Crees esto solo porque te dije que había visto debajo de la higuera? Verás cosas más grandes que esta. Atención con lo que sigue. Y agregó: les digo la verdad, todos ustedes verán ¿qué? El portal abierto, el cielo abierto, y a los ángeles de Dios subiendo y bajando sobre el Hijo del Hombre. ¿Quién es la escalera? ¿Quién era la escalera de Jacob? Jacob nunca se preguntó: ¿cómo hago? Pues, allá está Dios, me está hablando que los ángeles suben y bajan. ¿Y la escalera? ¿Quién es la escalera entre el cielo? Dice sobre el Hijo del Hombre: ¿quién es la escalera entre el cielo y la tierra? ¿Quién es la escalera? Jesús. Entonces, simplemente, hermano, lo que está hablando es de la salvación, de nuestra salvación, de cómo tenemos que encontrarnos cara a cara con Dios. En un momento en que entendamos que existe una puerta del cielo, casa de Dios donde vamos, y tenemos que entender que para poder llegar ahí necesitamos la escalera. Sencillísimo. Pero hay un problema. Todo lo que estamos hablando es un simbolismo de salvación, pero no de genética. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo en Romanos 9 dice: ser descendientes de Abraham, de Isaac y de Jacob no los hace los verdaderos hijos de Abraham. Pues las escrituras dicen: Isaac es el hijo mediante el cual procederán tus descendientes, hablando de la promesa y de la fe. Aunque Abraham también tuvo otros hijos. Eso significa, que no todos
los que nacen en Israel por ser israelitas o ser judíos, naturales de Abraham, son necesariamente hijos de Dios. 144,000 judíos de diferentes tribus. Solo los hijos de la promesa son considerados hijos de Abraham. Y adivinen quiénes son los hijos de la promesa. Nosotros. Y ellos sí reconocen al Mesías. Sigo. Verso 27. Eso sí, con respecto a Israel, ¿a cuál Israel? Siempre que ve el nombre de Israel, hágase la pregunta: ¿cuál Israel? El profeta Isaías clamó: aunque los hijos de Israel son tan numerosos como la arena de la playa, solo un grupo de 144,000 se salvará. Este es un texto muy importante. ¿Me están siguiendo? ¿Serán estos? ¿A esto se refiere? Dios nos enseña que Él siempre ha escogido a la gente. Él dijo: no tengo yo 7,000 que más que nunca se han inclinado a Baal. El Señor dice: yo escojo a la gente, yo tengo mi gente escogida. El Señor siempre lo ha enseñado. Verso 5. Lo mismo sucede hoy, porque unos cuantos del pueblo de Israel han permanecido fieles por la gracia de Dios, es decir, por su bondad inmerecida al elegirlos. Entonces Israel no es un pueblo. No. Israel es un proyecto. Israel es un pueblo o una nación. ¿Qué es Israel? No es un pueblo. ¿Qué es? Es un proyecto. ¿Por qué? Porque lo primero que el Señor hace es decirle: usted es esto, pero a partir de hoy usted se llama Israel. Porque la salvación viene a través de ustedes. Porque la salvación es lo que ustedes van a aportarle al mundo. Eso sí, por antonomasia, por el peso del uso, Israel es un pueblo, Israel es una nación e Israel es Cristo. ¿Me están siguiendo? Porque esa es al final la verdadera esencia de esto. Entonces, claro, son los judíos, sí, pero también son la iglesia, porque somos los hijos de la promesa. Apocalipsis 14:11 aclara quiénes son los 144,000. Miré y vi que el Cordero estaba de pie sobre el monte de Sión. Con él había 144,000 personas, las cuales tenían inscritos en la frente el nombre de él y de su Dios. Dice ahí abajo: ya lo sellaron, ya les habían puesto el sello. Lo ven, en el capítulo 7 los van a ir a sellar, en el 14 ya están sellados. Entonces oí una voz que venía del cielo, semejante al estruendo de un poderoso caudal de agua y al sonido de un fuerte trueno. La voz que oí parecía ser la de arpistas que tocaban sus arpas. Aquí esto está bellísimo. Estaban ante el trono delante de a mí me pueden estas cosas. Estaban ante el trono delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos, y cantaban un cántico nuevo que nadie más podía aprender sino los 144,000 que habían sido redimidos de la tierra. Wow, eso está bellísimo. Eso está bellísimo. Estos son, ¿con qué nos vamos a quedar? Con lo que dice el texto. Estos son los que jamás tuvieron contacto con mujeres, pues son vírgenes, y son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Fueron remanente de Israel, fueron redimidos, y aquí viene iglesia y remanente de Israel. Fueron redimidos de entre toda la gente como los primeros frutos para Dios y para el Cordero de Dios. Ok, sellamos a estos chavalos, ¿y qué sigue?
de ahí el juicio. ¿Y qué van a hacer ellos? ¿Van a proclamar al Señor? Hermanos, voy a decirles una cosa y no quiero caer mal, realmente no quiero caer mal, pero yo sé que les voy a caer mal. Ustedes saben por qué esto se nos hace cansado y tedioso, porque estamos acostumbrados a que nos digan que los 144,000 son los Marines. Los Marines que están, son 144,000. El ejército de Estados Unidos tiene 145,000 soldados y son el ejército. Y adivinen qué, yo no puedo hacer eso porque la palabra no me deja hacer eso. La palabra nos lleva a que nosotros nos quedemos claramente. Estos, ¿qué dice ahí? Estos son los que jamás tuvieron contacto con mujeres, pues son vírgenes, y son los que siguen al Cordero por donde quiera. Fueron redimidos de entre toda la gente como los primeros frutos, y los primeros frutos para Dios y para el Cordero. Interesante, muy interesante. ¿Fácil de entender? No. Lo más fácil es decir es esto: la iglesia está arrebatada, la iglesia está tomada, está en el cielo. La iglesia está en el cielo, esos judíos se quedaron aquí, pero los van a sellar, quedan judíos, y ellos todavía van a predicar con la gente que quede en medio de todo lo que está pasando. ¿Se entiende así más fácil? Sí. ¿Se está hablando de esa manera? Yo creo que hay que verlo y que hay que leerlo juntos y verlo de esa manera. ¿Cómo me sirve esto a mí para mi vida? Imagínense la salvación suya, desde dónde viene y cómo la enseñó el Señor. Le toca la cadera a una persona, lo disloca y le dice: usted se va a llamar Israel, yo tengo una promesa para su vida. Él hace una cosa que se llama Peniel. Todo hijo de Dios ha tenido un Peniel en su vida. ¿Y el Peniel qué es? El momento en que entiende que Dios nos acepta, Dios nos llama, Dios nos salva, pero que tenemos que depender de Él. Que todos estamos rencos y cojos, que todos tenemos alguna cosa. Aquí me dicen amén. Y que lo que Dios quiere simplemente es hacernos entender que nos salva siendo como somos y nos ama siendo como somos. Señor bendito, te doy gracias por esta mañana en que hemos por encima, Señor, jamás nos atreveríamos a decir profundizado. Por encima hemos leído los textos que nos enseñan si estos 144,000 son judíos o mezclados, judíos e iglesia, y si además son los que van a evangelizar. Aquí lo importante es entender, Señor, que tenemos que estar agradecidos con usted, muy agradecidos.